Bienvenidos una vez más a Verdú Max, tu canal verde. En esta oportunidad hablaremos sobre cómo atraer mariposas y abejas a tu jardín. Ellas son una hermosa adición a cualquier jardín y pueden ser atraídas con una variedad de plantas y técnicas. Para atraer mariposas a tu jardín, es importante proporcionarles un ambiente adecuado para su vida. Esto incluye una fuente de alimento y un lugar para descansar y reproducirse. Una de las mejores formas de proporcionar alimento es mediante la plantación de flores que son ricas en néctar. Algunas excelentes opciones son las flores de colores vivos como las achiras, cinies y cinies, son ideales para atraer a las mariposas. Además, las plantas que producen frutos y bayas también son una excelente opción, ya que proporcionan una fuente de alimento para las mariposas adultas. Además de proporcionar una fuente de alimento, es importante también proporcionar un lugar para descansar y reproducirse. Las mariposas necesitan un lugar fresco y húmedo para descansar, y las flores y plantas que proporcionan sombra y refugio son ideales para ello. Plantas como la verbena, el helecho y el crisantemo son excelentes opciones para proporcionar refugio. También es importante tener en cuenta que las mariposas necesitan un lugar para reproducirse, por lo que es importante proporcionar plantas y flores que produzcan huevos y larvas. Plantas como las hierbas aromáticas, las hierbas anuales y las hierbas perennes son ideales para ello. Otra forma de atraer mariposas a tu jardín es mediante el uso de una fuente de agua. Una pequeña charca o una fuente con una pequeña cascada son ideales para proporcionar una fuente de agua dulce para las mariposas. Asegúrate de mantener el agua limpia y fresca para evitar que las mariposas se enfermen. Además, es importante tener en cuenta que las mariposas son animales diurnos, por lo que es importante asegurarse de tener suficiente luz solar en tu jardín. Asegúrate de plantar tus flores y plantas en áreas que reciban suficiente luz solar durante el día para atraer a las mariposas. Por último, es importante tener en cuenta que las mariposas son sensibles a los productos químicos, por lo que es importante evitar el uso de pesticidas y herbicidas en tu jardín. En lugar de ello, opta por métodos orgánicos de control de plagas y enfermedades. En resumen, atraer mariposas a tu jardín es una excelente forma de añadir vida y belleza a tu espacio verde. Con un poco de planificación y cuidado, puedes crear un ambiente adecuado para que las mariposas se sientan bienvenidas y prósperas. Recuerda proporcionar alimento, refugio, reproducción y una fuente de agua, evitando pesticidas y asegurando suficiente luz solar. Con estos consejos, tu jardín se convertirá en el hogar perfecto para las mariposas. Otra forma de añadir vida y belleza a tu jardín es atrayendo abejas. Estos polinizadores importantes son esenciales para la salud de tu jardín y del medio ambiente en general. Pero, ¿cómo atraer abejas a tu jardín? En primer lugar, es importante proporcionar una variedad de flores y plantas que florezcan en diferentes momentos del año. Esto proporcionará alimento para las abejas a lo largo de todo el año. Plantas como las margaritas, las achicorias, las lupinas y las flores de manzanilla son excelentes opciones para atraer a las abejas. Además, es importante proporcionar refugio para las abejas. Una pequeña zona de jardín con hierba natural o un pequeño seto pueden proporcionar refugio para las abejas. También es recomendable construir una colmena o una casa para las abejas si deseas atraer a una colonia a tu jardín. Otra forma de atraer abejas es mediante el uso de una fuente de agua. Un pequeño estanque o una fuente con una cascada son ideales para proporcionar una fuente de agua dulce para las abejas. Asegúrate de mantener el agua limpia y fresca para evitar que las abejas se enfermen. Es importante recordar que las abejas son sensibles a los productos químicos, por lo que es importante evitar el uso de pesticidas y herbicidas en tu jardín. En lugar de ello, opta por métodos orgánicos de control de plagas y enfermedades.
Atraer abejas es esencial para la salud de tu jardín y del medio ambiente en general. Proporciona una variedad de flores y plantas, refugio, una fuente de agua y evita el uso de productos químicos para crear un ambiente adecuado para las abejas. Con estos consejos, tu jardín se convertirá en el hogar perfecto para estos importantes polinizadores. Además, es importante recordar que algunas abejas son solitarias y no viven en colonias, por lo que es importante tener en cuenta que no necesariamente necesitarás una colmena para atraer abejas a tu jardín. Al proporcionar un ambiente adecuado con alimento, refugio y agua, estarás atrayendo a las abejas solitarias también. Otra cosa importante a tener en cuenta es que algunas abejas pueden ser agresivas si se sienten amenazadas, por lo que es importante ser cuidadoso al acercarse a una colmena o una casa para las abejas. Es recomendable usar ropa protectora y evitar el uso de perfumes o colonias al acercarse a las abejas. Finalmente, es importante mencionar que las abejas son esenciales para la polinización de muchas plantas y cultivos, por lo que atraerlas a tu jardín no solo es bonito, sino también es importante para el medio ambiente y la agricultura. Al contribuir a la conservación de las abejas, estarás haciendo una gran contribución al medio ambiente y a tu propio jardín. En resumen, atraer abejas a tu jardín es una excelente forma de añadir vida y belleza a tu espacio verde. Es importante proporcionar una variedad de flores y plantas, refugio, una fuente de agua y evitar el uso de pesticidas para atraer a estos polinizadores valiosos. Además, es importante ser educado sobre las diferentes especies de abejas y su comportamiento para evitar cualquier incidente o daño. Recuerda, al atraer abejas a tu jardín, estarás ayudando a la conservación de estos importantes polinizadores y mejorando la salud de tu jardín. En Verdumax te brindamos más tips y recomendaciones para que tu jardín sea un espacio verde lleno de vida y belleza. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido interesante sobre jardinería y cuidado de plantas. Nos vemos en el próximo video.